los 7 te protejan en este viaje nocturno. Cierra los ojos ahora y permite que tu mente cruce el mar angosto, atraviese las murallas de desembarco del rey y se adentre en los recuerdos olvidados de Poniente. Esta noche, el fuego y la sangre te susurran una historia que pocos conocen. Descansa, respira y deja que las palabras te lleven. La maestra Celice dejó caer el pergamino sobre la mesa de roble con un gesto de cansancio que había aprendido a esconder ante otros, pero que ahora, en la soledad de su cámara en la ciudadela, podía permitirse. Hacía 3 días que no dormía adecuadamente. Las ojeras bajo sus ojos grises testimoniaban las horas invertidas, descifrando textos antiguos, algunos tan deteriorados que las palabras apenas eran sombras sobre papel amarillento. Afuera, Antigua dormía bajo un manto de estrellas que parpadeaban como dragones diminutos en el firmamento, pero ella apenas había notado el paso del día a la noche. Agosto del año 153, después de la conquista de Aegon, leyó en voz alta, su voz ronca por falta de uso. Nació en Pozo Dragón una cría que los guardias de los dragones llamaron Última Ceniza, color verde pálido, casi traslúcido, con espinas dorsales del tono del marfil antigua. Rechazó alimento durante 4 días. Al 5.º día, aceptó cabra sacrificada, pero vomitó poco después. Las alas presentaban una membrana normalmente delgada. Cerró los ojos. Conocía esas palabras de memoria ya. Había otros 17 pergaminos similares, cada uno documentando el nacimiento y la muerte temprana de crías de dragón durante los últimos 60 años de su existencia. 17 dragones que nunca llegaron a crecer, nunca escupieron llamas sobre campos de batalla, nunca conocieron el cielo más allá del foso donde nacieron. Pero había uno diferente, uno que sobrevivió. El documento que buscaba estaba enterrado bajo una pila de cartas de maestres fallecidos hacía generaciones. Lo encontró finalmente, un diario personal, no un registro oficial. La caligrafía era irregular, escrita evidentemente con prisa o bajo gran emoción. Año 157. Mi nombre es Daeron, y seré ejecutado al amanecer por traición a la corona. Pero antes de que el haya caiga, debo dejar constancia de lo que vi. Debe saberse, el dragón vive, no en Pozo Dragón, no bajo la vigilancia de los incompetentes que dejaron morir a tantos otros. Vive en libertad, en algún lugar más allá de nuestros mapas, más allá de nuestra codicia. Lo dejé ir, que los dioses me perdonen, pero lo dejé ir. Celice sintió que su corazón latía más rápido. Este era el relato que había estado buscando durante meses. Había rumores, por supuesto, siempre había rumores, pero esto era diferente. Esto era un testimonio de alguien que estuvo allí, alguien que pagó con su vida por lo que hizo. Continuó leyendo. Daeron había sido ayudante del guardián mayor de los dragones, un joven de apenas 20 años cuando los últimos 3 dragones de Poniente yacían agonizantes en sus fosos. Los maestres habían concluido que era una cuestión de tiempo, quizás meses, antes de que la última criatura exhalara su último aliento humeante. El rey Aegon III, conocido ya entonces como Aegon el Quebrado del Dragón, había aceptado lo inevitable con la misma expresión vacía con la que aceptaba todo desde la muerte de su madre. Pero entonces, contra todo pronóstico, uno de los 3 dragones puso un huevo. Nadie lo esperaba. Escribió Daeron. La hembra, a la que llamábamos humo gris por el color plomizo de sus escamas, llevaba años sin mostrar interés en aparearse. Era pequeña, del tamaño de un caballo grande, con las alas atrofiadas por generaciones de cría en cautiverio. Cuando la encontramos acurrucada sobre el huevo, los otros guardias querían quitárselo inmediatamente, temiendo que lo rompiera en su torpeza o que muriera durante la incubación. Yo convencí al guardián mayor de esperar, no sé por qué, quizás porque había algo en sus ojos, en la forma en que protegía ese huevo, que me recordaba que estas criaturas fueron alguna vez los amos de los cielos. El huevo tardó 3 meses en eclosionar, 3 meses durante los cuales Humo Gris apenas comió, apenas se movió, simplemente mantuvo su cuerpo esquelético curvado alrededor del único
cascarón se rompiera. Los guardias querían desechar el huevo. Argumentaban que sin el calor materno, la cría moriría de todos modos. Dairon robó el huevo esa noche. Lo envolví en mi capa y caminé más de 20 millas hasta las colinas al norte de la ciudad. Continuaba el diario. Conocía una cueva allí, un lugar donde solíamos jugar de niños, mi hermano y yo. Pensé que quizás, si la criatura nacía lejos de esas paredes de piedra que han sido cárceles para dragones durante generaciones, podría tener una pequeña oportunidad de ser lo que sus ancestros fueron. El huevo eclosionó 3 noches después. Daeron describía cómo escuchó los primeros crujidos del cascarón mientras mantenía una fogata pequeña en la entrada de la cueva. Como fragmentos de cáscara verde oscuro, casi negro, comenzaron a caer revelando algo húmedo y retorciéndose debajo. Como finalmente emergió una cabeza triangular, no más grande que su puño, con ojos dorados que lo miraron con una inteligencia antigua e inesperada. No era como las crías que había visto nacer en el foso, escribió. Aquellas salían débiles, confundidas, a menudo incapaces de mantenerse en pie. Esta criatura se irguió sobre sus patas casi inmediatamente. Sus alas, aunque pequeñas, se desplegaron con un chasquido decidido. Y cuando abrió su boca y emitió ese primer chillido, vi una chispa, literalmente, una chispa de fuego verdadero. Los maestres dicen que los dragones no escupen fuego hasta los 3 meses de edad. Este lo hizo a los 3 minutos de vida. Celice se levantó de su silla y caminó hacia la ventana. Desde allí podía ver las torres de la ciudad de las recortadas contra el cielo nocturno. Recordó las palabras de su mentor, el archimaestre Baegon, quien le había dicho años atrás: los dragones no se extinguieron, Celice, nosotros los extinguimos. Generación tras generación de criarlos como ganado, de encadenarlos, de limitar sus vuelos. Los convertimos en sombras de lo que fueron, y cuando las sombras se desvanecieron, tuvimos la audacia de sorprendernos. El diario de Daeron continuaba describiendo las siguientes semanas, cómo alimentó a la cría con cabras que robaba de los rebaños cercanos, como la criatura, a la que llamó simplemente llama por la forma en que su cuerpo parecía ondular como fuego líquido cuando se movía. Crecía con una rapidez que desafiaba todo lo documentado sobre dragones en cautiverio. En 3 semanas había alcanzado el tamaño de un perro grande. En 6, el de un pony. Sus escamas son de un rojo profundo, escribió Daeron, pero cuando la luz del sol las toca, brillan con tonos dorados y naranjas, como brasas vivas. Las espinas de su espalda han comenzado a endurecerse y sus garras pueden rasgar piedra ahora. Pero lo más asombroso son sus alas. Cada día las extiende más, las ejercita más. Pronto, lo sé, querrá volar, y cuando llegue ese momento, tendré que tomar una decisión. La decisión llegó antes de lo que Daeron esperaba. Un cazador había visto humo saliendo de la cueva y reportó a las autoridades, temiendo que fueran bandidos. Cuando los soldados llegaron, encontraron a Daeron alimentando a un dragón del tamaño de un caballo pequeño, una criatura que por derecho pertenecía a la corona y cuyo robo constituía alta traición. Me dieron 1 hora para despedirme antes de llevarme encadenado de vuelta a desembarco del rey, escribió Daeron en lo que parecían ser sus últimas líneas. Los soldados querían capturar a Yama inmediatamente, traerla de vuelta a Pozo Dragón, pero el capitán, un hombre mayor que había servido bajo Viserys I, me miró largo rato antes de decir algo que nunca olvidaré. El muchacho cometió traición, sí, pero el dragón no. El dragón no rompió ningún juramento. Entonces se volvió hacia sus hombres y ordenó que prepararan las cadenas y las redes. Pero lo hizo de tal manera, con tal lentitud deliberada, que supe que me estaba dando tiempo. Caminé hasta donde Yama descansaba, acurrucada sobre sí misma como solía hacer cuando era pequeña. Puse mi mano sobre su hocico caliente. Sentí el pulso de su sangre ardiente bajo las escamas. Tienes que irte, le dije, sabiendo que probablemente no entendía las palabras, pero esperando que entendiera la intención. Vuela lejos, vuela rápido.
y juró por los 7 que había comprensión allí. Luego, en un movimiento fluido que desmentía su tamaño, Yama desplegó sus alas. El sonido fue como el de velas gigantes atrapando el viento. 2 poderosos aleteos y estaba en el aire. Otro más y se elevaba sobre las copas de los árboles. Vi cómo sus escamas capturaban la luz del atardecer, convirtiéndola en algo que parecía fuego sólido volando hacia el horizonte. Los soldados gritaron. Algunos intentaron disparar flechas, pero Yama ya estaba demasiado lejos, demasiado alta. La vi volverse cada vez más pequeña contra el cielo rojo del crepúsculo, hasta que fue solo un punto, y luego nada. Que el Padre me juzgue con misericordia. Morí sabiendo que al menos un dragón volverá a ser libre. El diario terminaba ahí. Celice buscó en los registros oficiales y confirmó que un tal Daeron Pike, ayudante de los guardias de los dragones, había sido ejecutado por traición en el año 157 DC. La nota oficial decía simplemente que había intentado robar un dragón de la corona. No mencionaba que el dragón escapó. No mencionaba que quizás, en algún lugar, un último dragón todavía surcaba los cielos. Pero Celice había encontrado algo más, otro documento, este fechado 20 años después de la ejecución de Daeron. Un informe de un pescador en las Islas del Verano, reportando haber visto una criatura enorme y roja volando sobre el océano al amanecer. Otro del año 185 DC, de un mercader en Asai, describiendo un dragón solitario que habías ido visto cazando en las tierras de la sombra. Y otro más, del año 201 DC, de un capitán de barco que juró haber visto un dragón, el más grande que hubiera imaginado, con escamas como oro fundido bajo el sol, descansando en un acantilado en algún lugar más allá de Sotorios. Los avistamientos eran esporádicos, separados por años, a veces décadas, pero formaban un patrón. Sugerían un dragón que había aprendido a evitar a la humanidad, que había crecido en libertad como ningún dragón había hecho en generaciones. Un dragón que quizás todavía vivía. Celice tomó su capa. Era medianoche pasada, pero había alguien que necesitaba ver esto. Alguien que había dedicado tanto tiempo como ella a desentrañar los misterios de los dragones extintos. El archimaestre. Vaegon vivía en una torre apartada de la ciudadela, un lugar donde mantenía su extensa colección de textos sobre dragones. Era un hombre de casi 80 años, con una cadena de maestre tan cargada de eslabones que tintineaba con cada movimiento. Cuando Celice llegó a su puerta, él ya estaba despierto, como si lo hubiera estado esperando. «¿Encontraste algo?», dijo sin preámbulo. No era una pregunta. «Encontré todo», respondió Celice, extendiendo el diario de Daeron. «El último dragón no murió. Escapó». Vaegon leyó en silencio, sus ojos moviéndose rápidamente sobre las páginas. Cuando terminó, se quedó mirando el fuego de su chimenea durante largo rato. Finalmente habló, su voz cargada con una emoción que Celice rara vez le había escuchado. «He pasado 50 años estudiando la extinción de los dragones. 50 años leyendo sobre cómo fallamos, cómo nuestra arrogancia y nuestro miedo los destruyeron. Y todo este tiempo», hizo una pausa, casi como si las palabras le dolieran. «Todo este tiempo, uno de ellos estaba ya afuera, siendo exactamente lo que debieron ser siempre. ¿Crees que todavía vive?», preguntó Celice. «Los dragones pueden vivir cientos de años si se les permite crecer sin restricciones», respondió Vaegon. «Valerion tenía más de 200 años cuando murió. Si este Yama ha estado viviendo en libertad, cazando lo que necesita, volando donde quiere, sí, podría estar vivo todavía. Tendría unos 80 años ahora. Apenas un adulto joven para un dragón. Hay más», dijo Celice, mostrándole los otros informes, avistamientos, todos describiendo un dragón rojo, grande, solitario. Del último en ser reportado fue hace apenas 3 años.
Vagon estudió los documentos con una intensidad que hizo que sus manos temblaran ligeramente. Necesitamos verificar esto. Necesitamos saber con certeza. ¿Verificar qué exactamente? Preguntó una voz desde la puerta. Ambos se volvieron para ver a un joven con el sello de los Targaryen en su capa. Lord Aerion Targaryen, primo lejano del rey actual, era conocido en la ciudadela por su obsesión con restaurar a su casa a su antigua gloria. Perdonen mi intrusión. Vi luz en la ventana y escuché mencionar dragones. Hubo un momento de tensión. Los Targaryen habían declinado significativamente en poder desde la extinción de sus dragones. Muchos en la casa todavía guardaban resentimiento por esa pérdida, culpando a los maestres, a los conspiradores, a todos excepto a sí mismos. Que Aerion escuchara sobre un posible dragón superviviente podría ser peligroso, pero Aegon, después de evaluar al joven con su mirada penetrante, tomó una decisión. Siéntate, dijo. Hay una historia que necesitas escuchar. Le contaron todo, sobre Daeron y su sacrificio, sobre Llama y su escape, sobre los avistamientos dispersos a lo largo de décadas. Aerion escuchó en silencio, su expresión difícil de leer en la luz parpadeante del fuego. Cuando terminaron, habló con una voz controlada pero cargada de emoción. Mi abuelo me contaba historias sobre los dragones, como eran más que simples bestias de guerra. Decía que eran la esencia misma de la casa Targaryen, que cuando los dragones murieron, algo en nosotros murió también. Yo era solo un niño, y él ya estaba viejo, pero recuerdo cómo se le iluminaban los ojos al hablar de ellos. Nunca lo vi tan vivo como cuando recordaba el rugido de Silverwing. ¿Qué propones que hagamos con esta información?, preguntó Celice, cautelosa. Encontrarlo, respondió Aerion inmediatamente. Si hay una posibilidad, aunque sea pequeña, de que el último dragón todavía viva, necesito verlo. Necesito saber que al menos uno sobrevivió a nuestra negligencia. No para capturarlo, agregó rápidamente al ver la expresión de Baegon. No para encadenarlo o traerlo de vuelta, solo para verlo, para saber que logramos no destruir completamente algo maravilloso. Baegon y Celice intercambiaron miradas. Finalmente, el archimaestre asintió lentamente. Entonces prepararemos una expedición. Pequeña, discreta. Seguiremos los avistamientos hasta donde nos lleven. Pero, Lord Aerion, debes jurar que si le encontramos, no intentarás reclamarlo para tu casa, no intentarás capturarlo o domarlo. Ese dragón ganó su libertad con la vida de un hombre bueno. Debemos respetar eso. Lo juro, dijo Aerion, colocando su mano sobre su corazón. Por los 7 y por la memoria de mis ancestros. Solo quiero verlo volar. Y así comenzó la búsqueda del último dragón. La expedición partió 6 semanas después. Era un grupo pequeño: Baegon, Celice, Aerion y 3 marineros experimentados en un barco lo suficientemente resistente para navegar aguas remotas. Llevaban los registros de avistamientos como mapa, comenzando con el más reciente en las aguas al sur de Naad. El viaje fue largo, meses en el mar, siguiendo rumores y relatos de segunda mano. En Naad, un anciano les habló de una criatura que había visto desde la playa, sus alas proyectando una sombra sobre las olas mientras volaba hacia el sur. En las islas del Basilisco, un cazador describió haber encontrado los restos de una ballena en una playa, su cuerpo marcado con garras y quemaduras que solo podían haber sido causadas por fuego de dragón. Cada pista los llevaba más lejos, más allá de los mapas conocidos, hacia regiones donde las aguas eran más oscuras y el cielo parecía más bajo, hasta que finalmente, después de casi 8 meses de búsqueda, un vigía gritó desde el mástil. Allí, en el acantilado, todos se apresuraron al borde del barco. En la distancia, sobre un promontorio de roca negra que se elevaba del mar como una daga, había una figura,
Incluso desde lejos, su tamaño era impresionante, y cuando la luz del atardecer tocó sus escamas, brillaron con un rojo tan intenso que parecía que la montaña misma estaba en llamas. Por los dioses viejos y nuevos, susurró Aerion. Es hermoso. Anclaron el barco en una cala protegida y esperaron hasta el amanecer. Vagon insistió en que no debían acercarse durante la noche, cuando el dragón podría sentirse amenazado. Cuando el sol finalmente rompió el horizonte, pintando el cielo de oro y rosa, el dragón seguía allí, inmóvil como una estatua. Se acercaron a pie, lentamente, con las manos visibles y sin armas. Cuando estuvieron a unos 100 metros, el dragón se movió. Su cabeza masiva se volvió hacia ellos, y por primera vez pudieron ver sus ojos. Eran dorados, como había descrito Daeron, pero había algo más en ellos, una profundidad, una inteligencia que hacía que mirarlos se sintiera como mirar a alguien, no a algo. Llamó Aerion suavemente, usando el nombre que Daeron había dado. No venimos a hacerte daño. El dragón los observó durante largo rato. Luego, lentamente, comenzó a descender el acantilado hacia ellos. Cada movimiento era fluido, poderoso, una demostración perfecta de fuerza controlada. Cuando estuvo a solo 30 metros, se detuvo. Era magnífico. Su cuerpo era del tamaño de una casa pequeña, cubierto de escamas que capturaban la luz y la convertían en fuego líquido. Sus alas, plegadas contra sus flancos, eran enormes, con membranas que mostraban venas doradas cuando la luz las atravesaba. Sus cuernos se curvaban hacia atrás desde su cráneo en una elegante corona ósea, y de su pecho emanaba un color visible, haciendo que el aire temblara y ondulara. Eres el último, dijo Baegun, su voz quebrada por la emoción. El último de tu especie, y eres perfecto. Como si entendiera, el dragón levantó su cabeza y abrió su boca. El rugido que emitió no era de amenaza, era otra cosa. Resonó sobre las rocas y el agua, un sonido tan profundo que lo sintieron en sus huesos. Era poder y soledad mezclados. Era la voz de algo que una vez tuvo muchos como él, y ahora no tenía ninguno. Celice sintió lágrimas correr por sus mejillas. Entendía ahora por qué Daeron había elegido morir por liberar a esta criatura. Entendía el precio de la libertad y por qué valía la pena pagarlo. Aerion dio un paso adelante. Mi casa te falló, dijo. Te encerramos, te limitamos, te convertimos en menos de lo que eras. Y cuando moriste, actuamos como víctimas. Pero no éramos víctimas, éramos verdugos. Se arrodilló en la piedra áspera. En nombre de todos los Targaryen que vinieron antes que yo, te pido perdón y te agradezco por sobrevivir, por ser lo que debimos permitirte ser siempre. El dragón lo miró, ladeando su cabeza masiva con una curiosidad casi aviaria. Entonces hizo algo inesperado. Se acercó lentamente, con pasos cautelosos, hasta que su hocico estaba a solo 1 metro de Aerion. El joven permaneció inmóvil, apenas respirando. El dragón olfateó, su aliento caliente haciendo que el cabello de Aerion ondeara. Luego, suavemente, casi delicadamente, presionó su frente contra el pecho de Aerion, justo un momento antes de retroceder. Te perdona, susurró Celice. Creo que te perdona. Pasaron 3 días acampando cerca del acantilado, observando al dragón. Lo vieron cazar, zambulléndose en el agua con una gracia imposible para su tamaño y emergiendo con peces enormes en sus mandíbulas. Lo vieron volar, sus alas batiendo con una potencia que creaba olas en el mar debajo. Lo vieron escupir fuego al cielo nocturno, convirtiendo la oscuridad en día por breves momentos de gloria carmesí, y lo vieron en sus momentos de quietud, cuando se acurrucaba en su acantilado y miraba al horizonte, hacia el oeste, hacia donde alguna vez estuvo su hogar. En esos momentos parecía casi triste, un recordatorio de que ser el último de tu especie, sin importar cuán libre seas, viene con un precio de soledad que nadie debería pagar. En su última noche allí,
Mientras el dragón dormía bajo las estrellas, los tres humanos se sentaron alrededor de su pequeña fogata. ¿Qué haremos con lo que sabemos?, preguntó Celice. Lo reportaremos. Mantendremos su ubicación en secreto. La gente necesita saber que sobrevivió, dijo Baegon, pero no dónde está. Publicaremos un tratado sobre la extinción de los dragones, documentando los errores que cometimos, y mencionaremos, como una nota al pie, que quizás uno escapó. Los que necesiten creer, creerán. Los que no, lo descartarán como leyenda. ¿Y la casa Targaryen?, preguntó Aerion. Mi familia debería saber. Tu familia intentará reclamarlo, respondió Baegon gentilmente. Lo sabes, no importa cuántas promesas hagan, no podrán resistir. Es su naturaleza. Aerion asintió con tristeza. Tienes razón. El peso de nuestra historia es demasiado grande. Verían un dragón no como un ser vivo, sino como una herramienta perdida. Miró hacia donde la silueta masiva del dragón dormía contra el cielo estrellado. Entonces mantendré el secreto, y cuando tenga hijos y me pregunten sobre los dragones, les contaré sobre este. Les diré que uno sobrevivió, que uno fue más inteligente que nosotros, más fuerte que nuestras cadenas, y les enseñaré que algunos finales no son realmente finales, son solo nuevos comienzos que no entendemos todavía. Al amanecer, se prepararon para partir. El dragón los observaba desde su acantilado. Cuando subieron al bote que los llevaría de vuelta a su barco, Aerion se volvió una última vez. Vuela lejos, llama, gritó sobre las olas. Vuela donde ninguno de nosotros pueda encontrarte. Vive tanto como puedas. Y cuando finalmente llegue tu hora, que sea en tus propios términos, bajo el cielo abierto, como un dragón debe morir. El dragón levantó su cabeza y rugió. No de despedida, pensó Celice, sino de reconocimiento, de comprensión mutua entre especies que habían estado demasiado tiempo entrelazadas para bien y para mal. Luego, en un movimiento explosivo de poder muscular, el dragón desplegó sus alas, dos batidos poderosos, y estaba en el aire. Se elevó más y más alto, girando en espirales ascendentes, hasta que fue solo un punto rojo contra el azul infinito del cielo. Luego giró hacia el este, hacia tierras que ningún mapa registraba, y desapareció. Baegon publicó su tratado 5 años después sobre la extinción de los dragones. Un análisis de causas y consecuencias se convirtió en lectura obligatoria en la ciudadela. En sus páginas documentaba meticulosamente cómo generaciones de cría en cautiverio, de limitar sus vuelos, de encadenarlos y controlarlos, había debilitado a los dragones hasta que ya no podían sobrevivir. Era una acusación sin disculpas de la arrogancia humana, y en el último capítulo, casi como una ocurrencia posterior, mencionaba un rumor, un relato de un guardián de dragones ejecutado por traición, quien supuestamente liberó una cría. Si es cierto, escribió, entonces quizás en algún lugar un dragón todavía vuela como sus ancestros volaron una vez. Y si ese es el caso, entonces nuestra extinción de ellos no fue completa. Fallamos incluso en eso. Y quizás, solo quizás, ese fracaso es la mejor cosa que pudimos haber hecho por ellos. Los estudiosos debatieron sobre esa última línea durante décadas. Algunos la llamaban fantasiosa, una nota romántica en un texto por lo demás riguroso. Otros sugerían que Baegon sabía más de lo que decía, pero nunca ofreció más detalles. Cuando se le preguntaba, simplemente sonreía y decía, algunos misterios deben permanecer así para recordarnos que no todo puede ni debe ser conocido. Aerion nunca se casó y tuvo hijos. En cambio, dedicó su vida a preservar la historia de los dragones, pero no como armas o símbolos de poder. Fundó una biblioteca en su estado familiar, abierta a todos, donde recopiló cada relato, cada dibujo, cada canción sobre dragones, pero los presentaba no como bestias para ser dominadas, sino como criaturas magníficas que merecían respeto. Cuando murió a los 72 años, dejó instrucciones de que su biblioteca debía mantenerse para siempre.
y que cada año, en el aniversario de la ejecución de Daeron Pike, debía haber una ceremonia, no de luto por los dragones perdidos, sino de celebración por el que escapó. Celice continuó su investigación, pero nunca publicó lo que realmente había encontrado. Mantuvo el diario de Daeron en su posesión, protegido en una caja lacrada que solo podía abrirse con una clave que se llevaría a su tumba. Pero a veces, en noches tranquilas, lo sacaba y lo leía de nuevo, recordándose a sí misma que hubo personas dispuestas a sacrificar todo por hacer lo correcto, incluso cuando nadie más lo vería o lo apreciaría. Pasaron las décadas, las generaciones se sucedieron. Los Targaryen perdieron el trono de hierro en la rebelión de Robert. La casa casi se extinguió, reducida a solo 2 miembros exiliados en Essos. El mundo cambió de formas que nadie podría haber previsto, pero en lugares remotos, en tabernas de puertos lejanos, marineros ocasionalmente contaban historias sobre una sombra roja vista volando contra el sol poniente, sobre rugidos escuchados en noches de tormenta sobre océanos vacíos, sobre marcas de garras encontradas en acantilados donde ninguna criatura conocida podría haberlas dejado. Y en Antigua, maestres jóvenes todavía leían el Tratado de Baegun. Algunos desestimaban esa última nota sobre un dragón que escapó como ficción, pero otros, los más soñadores, los que entraron a la ciudadela no para acumular poder sino para entender verdades, esos leían esas líneas y sentían algo despertar en sus corazones, una esperanza, quizás irracional, de que en algún lugar en el vasto mundo lo imposible había sucedido. El último dragón no murió en una fosa oscura bajo desembarco del rey. No murió encadenado, hambriento, rodeado por paredes que nunca debieron existir. Voló hacia la libertad gracias a un hombre común que entendió que algunas cosas son demasiado preciosas para poseer. Y las historias son verdaderas. Si los avistamientos ocasionales pueden creerse, entonces todavía vuela, todavía caza en mares donde ningún barco se atreve a navegar. Todavía duerme en montañas tan altas que sus picos tocan las nubes. Todavía escupe fuego al cielo cuando la luna está llena, marcando su territorio en un mundo que ha olvidado cómo es vivir con dragones. 100 años después de la expedición de Baegun, una joven llamada Lisa llegó a la ciudadela. Era huérfana, criada por pescadores en una aldea costera tan pequeña que ni siquiera tenía nombre en los mapas, pero había aprendido a leer de un maestre retirado que vivía allí, y ese maestre le había dado un regalo antes de morir, una copia del Tratado de Baegun. Lisa lo había leído tantas veces que podía recitar párrafos completos de memoria, y ese último capítulo, esa nota sobre el dragón que escapó, había plantado una semilla en su corazón que creció hasta convertirse en una obsesión. No quería capturar al dragón, no quería fama ni fortuna, simplemente quería saber si era verdad, si la esperanza que sentía cada vez que leía esas palabras tenía algún fundamento en la realidad. Los maestres de la ciudadela la consideraban peculiar, era brillante, nadie podía negar eso. Forjó sus eslabones más rápido que la mayoría, demostrando maestría en historia, navegación y el estudio de bestias antiguas, pero siempre regresaba a los dragones. Pasaba horas en los archivos, buscando cualquier mención, cualquier rumor, cualquier fragmento de evidencia. Fue en uno de esos días, excavando en una sección particularmente antigua de los archivos, que encontró algo que nadie había notado en décadas: un registro de embarque de un barco mercante, fechado apenas 10 años atrás. Entre la lista mundana de carga y destinos, había una nota escrita a mano en el margen: tripulación reporta avistamiento, criatura voladora grande, roja, aproximadamente 3 leguas al sur de Sotorios, volando hacia el este. Todos los hombres juran que no habían bebido. El corazón de Lisa latió más rápido. 10 años no era nada. Si el dragón habías ido visto hace una década, y si era el mismo de los relatos anteriores, entonces tenía ahora más de 130 años. Todavía joven para un dragón completamente adulto. Si las historias antiguas sobre Valerion y Uveagar eran precisas, tenía
Tenía que intentarlo. Pasaron otros 3 años antes de que pudiera organizar la expedición. Necesitaba fondos, un barco, una tripulación dispuesta a navegar hacia lo desconocido. Finalmente encontró un capitán, una mujer de mediana edad llamada Maris, cuyo abuelo había sido uno de los marineros que acompañaron a Baegun en su viaje original. Maris había crecido escuchando las historias de su abuelo, y aunque nunca había creído completamente, la idea de resolver el misterio la intrigaba lo suficiente como para aceptar. Mi abuelo murió jurando que era real, le dijo Maris mientras preparaban el barco. Dijo que el dragón lo miró a los ojos y que en ese momento supo que estaba viendo algo que ningún rey, ningún lord, ninguna persona poderosa volvería a poseer. Dijo que lo hizo sentir pequeño, sí, pero también libre de alguna manera, como si el dragón le recordara que hay cosas en este mundo que no pueden ser compradas, vendidas o controladas. Navegaron hacia el sur, siguiendo las antiguas rutas y los avistamientos documentados. El viaje fue arduo. Tormentas los golpearon durante semanas. Enfermedades azotaron a parte de la tripulación. Hubo momentos en que Lisa pensó que habían sido tontos, que estaban persiguiendo sombras y leyendas. Pero entonces, una mañana clara después de casi 5 meses en el mar, cuando el sol apenas comenzaba a romper el horizonte, uno de los vigías gritó con una voz que mezclaba miedo y asombro. «Hay algo en el cielo». Al principio era solo una mancha oscura contra el rosa del amanecer, pero crecía, acercándose, y pronto pudieron distinguir su forma, alas inmensas batiendo con un ritmo constante, un cuerpo largo y serpentino que se ondulaba con cada movimiento. Y cuando el sol finalmente tocó esas escamas, se encendieron con un rojo tan profundo y brillante que parecía que un cometa viviente cruzaba el cielo. El dragón pasó directamente sobre el barco, tan cerca que pudieron sentir el desplazamiento del aire, escuchar el sonido de sus alas como trueno distante. Era más grande que cualquier cosa que Lisa hubiera imaginado, más grande que las descripciones en los libros, más grande que los esqueletos montados en el sótano de la Fortaleza Roja. Este era un dragón que había crecido como debían crecer, alimentándose cuando tenía hambre, volando donde quería, sin cadenas ni muros ni límites. «Llama», susurró Lisa, el nombre que había leído en el diario que finalmente había encontrado, copiado en secreto años atrás de los archivos privados que Celice había dejado a la ciudad de la en su testamento. «Eres real, por todos los dioses, eres real». El dragón continuó su vuelo hacia el este, hacia una cadena de islas volcánicas que surgían del mar como dientes rotos. Lo siguieron, manteniendo distancia, sin querer asustar o amenazar. Cuando anclaron en una cala protegida de la isla más grande, podían ver al dragón descansando en el cráter de un volcán dormido, su cuerpo enrollado como un gato gigantesco, con su cola rodeando su hocico. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Maris. «Esperamos», respondió Lisa. «Y observamos y documentamos. No estamos aquí para molestarlo, solo para dar testimonio». Pasaron 2 semanas en esa isla. Cada día traía nuevos descubrimientos. Vieron al dragón sumergirse en el mar y emerger con tiburones del tamaño de botes en sus mandíbulas. Lo vieron volar hacia las nubes y desaparecer por horas, solo para regresar al anochecer con su vientre visiblemente lleno. Lo vieron escupir fuego, no por necesidad, sino aparentemente por placer, calentando las rocas volcánicas hasta que brillaban de color rojo cereza, luego acostándose sobre ellas como un lagarto gigantesco tomando el sol. Y lo vieron en momentos de quietud que partían el corazón, momentos en que el dragón levantaba su cabeza y miraba al cielo occidental, emitiendo sonidos bajos y resonantes que no eran exactamente rugidos. Eran llamados, llamados a otros que nunca responderían, llamados a una familia, a una especie que hacía tiempo había dejado de existir. «Estás solo», dijo Mar hizo una noche, mientras observaban la silueta del dragón recortada contra las estrellas. «Ha estado solo toda su vida, 130 años sin ver otro de su especie. No puedo imaginar esa soledad. Y sin embargo sobrevive.
respondió Lisa. No solo sobrevive, prospera. Míralo, es magnífico, es fuerte, es libre. Quizás la libertad vale el precio de la soledad. ¿Tú crees eso?, preguntó Maris. Lisa pensó largo rato antes de responder. Creo que él no tuvo elección, pero creo que Daeron le dio el único regalo que podía dar, la oportunidad de vivir en sus propios términos. Y cuando finalmente muera, será el último de los dragones verdaderamente libres que el mundo ha conocido. Eso significa algo, tiene que significar algo. En su última noche en la isla, sucedió algo extraordinario. Lisa estaba sentada sola en la playa, escribiendo sus observaciones a la luz de una linterna, cuando escuchó un sonido, el suave crujido de pasos masivos sobre arena volcánica. Levantó la vista y su corazón casi se detuvo. El dragón estaba caminando hacia ella. Cada instinto le gritaba que corriera, que buscara refugio, pero se obligó a permanecer quieta, con las manos visibles, con la respiración controlada a pesar del pánico que amenazaba con abrumarla. El dragón se acercó hasta que estuvo a solo 10 metros de distancia. A esa proximidad, su tamaño era abrumador. Su cabeza sola era más grande que Lisa. Sus dientes, visibles incluso con la boca cerrada, eran del tamaño de espadas. Pero sus ojos dorados la miraban con una inteligencia tan clara, tan profunda, que por un momento Lisa olvidó que estaba mirando a una bestia. Estaba mirando a un ser, a alguien que había vivido más de un siglo, que había visto el mundo de formas que ningún humano podría, que cargaba el peso de ser el último de su especie con una dignidad silenciosa. «Hola», dijo Lisa suavemente, sintiendo que las palabras eran inadecuadas, pero necesitando decir algo. «No voy a hacerte daño. Nadie va a hacerte daño, te lo prometo. Solo queríamos verte. Queríamos saber que sobreviviste». El dragón inclinó su cabeza, estudiándola. Luego, lentamente, se echó sobre la arena, enrollando su cuerpo en una posición que, en una criatura de su tamaño, debería haber sido amenazante, pero de alguna manera no lo era. Simplemente descansaba, observándola con esos ojos antiguos. Lisa sintió lágrimas corriendo por sus mejillas. «Lo siento», susurró. «Siento lo que les hicimos. Siento que estés solo. Siento que seas el último. Mereces mejor que eso. Merecías una vida rodeado de otros como tú, volando juntos, cazando juntos. Y en cambio estás aquí, solo, porque fuimos demasiado codiciosos, demasiado estúpidos, demasiado crueles». El dragón parpadeó lentamente, un gesto que en los libros antiguos se describía como una señal de comprensión y aceptación en los dragones. Luego abrió su boca y Lisa se preparó para el fuego, pero no vino. En cambio, el dragón emitió un sonido suave, casi un ronroneo bajo, que hizo vibrar el aire a su alrededor. No era agresivo, era consolador. «Gracias», dijo Lisa, sin saber realmente qué más decir. «Gracias por dejarnos verte. Gracias por seguir adelante. Gracias por demostrar que no todo está perdido». Permanecieron así durante horas, la mujer y el dragón, bajo las estrellas, en una isla sin nombre en el borde del mundo conocido. No hablaron, porque no necesitaban palabras. Había entendimiento allí, un reconocimiento mutuo de soledad, de persistencia, de la voluntad de continuar incluso cuando todo parece imposible. Cuando finalmente amaneció, el dragón se levantó, miró a Lisa una última vez, luego extendió sus alas. El sonido fue como una vela gigante capturando un vendaval, 2 batidos poderosos, y estaba en el aire. Lisa lo observó volar hacia el sol naciente, su silueta disminuyendo hasta que una vez más fue solo un punto, luego nada. Pero esta vez sabía que no era un adiós, era simplemente hasta luego, porque el dragón seguiría volando, seguiría cazando, seguiría viviendo. Y mientras lo hiciera, la esperanza no estaba completamente perdida. El barco de Lisa regresó a Antigua casi un año después de su partida. Su informe fue meticuloso, lleno de observaciones detalladas, bocetos, mediciones de distancia y tamaño.
Lo presentó a la ciudadela con una solicitud: que la información se mantuviera en archivos sellados durante 100 años. ¿Por qué sellarla?, preguntó el archimaestre que revisaba su trabajo. Porque si el mundo supiera dónde está, vendrían, respondió Lisa. Vendrían con cadenas y lanzas y sueños de gloria. Y esta vez podrían tener éxito en capturarlo o matarlo. Ha ganado su libertad, merece mantenerla. Que las generaciones futuras lin sobre esto, cuando ya no importe, cuando él ya no pueda ser amenazado. Pero por ahora debe permanecer como lo que es, una leyenda viva en un mundo que ha olvidado cómo creer en leyendas. El archimaestre la miró durante largo rato, luego asintió. Será sellado como solicitas, y se agregará una nota. No debe abrirse hasta el año 337 después de la conquista, o hasta que lleguen noticias confirmadas de la muerte del dragón, lo que ocurra primero. Lisa dedicó el resto de su vida a enseñar en la ciudadela, pero nunca habló públicamente sobre lo que había visto. Cuando los estudiantes le preguntaban sobre dragones, les enseñaba la historia documentada, los hechos verificables, pero a veces, en conversaciones privadas con los que mostraban verdadera pasión por el conocimiento más que por el poder, insinuaba que había más en la historia de lo que los libros decían. Los dragones no se extinguieron porque fueran débiles, les decía, se extinguieron porque los hicimos débiles. Los despojamos de lo que los hacía magníficos, y cuando finalmente desaparecieron, tuvimos la arrogancia de sorprendernos. Luego sonreía, una sonrisa pequeña y misteriosa, pero quizás, solo quizás, no todos desaparecieron. Quizás uno fue más listo que nosotros. Y si eso es verdad, entonces hay esperanza de que las cosas preciosas puedan sobrevivir a nuestra estupidez, si tienen un poco de ayuda de las personas correctas. Los años pasaron como páginas volteadas en un libro antiguo. Los Targaryen, después de generaciones en el exilio, regresaron a Poniente con Daenerys y sus 3 dragones. El mundo se maravilló ante el retorno de estas criaturas míticas, estas armas vivientes que habían estado extintas durante más de un siglo. Pero en una torre tranquila de Antigua, Lisa, ahora una anciana de cabello gris y manos temblorosas, leía los informes y sonreía para sí misma. Estos nuevos dragones eran impresionantes, sí, pero habían sido criados con propósito, con intención. Habían nacido para servir, para luchar, para conquistar. Yama había ido diferente. Yama había nacido en cautiverio, pero había vivido en libertad. Había elegido su propio camino, cazado su propia comida, encontrado su propio hogar. Ningún jinete lo había montado, ninguna guerra lo había manchado con sangre humana. Había sido, en la forma más pura posible, lo que los dragones estaban destinados a hacer antes de que los humanos decidieran convertirlos en herramientas. Sigues volando, viejo amigo, susurró al aire vacío de su habitación. Estás en algún lugar del mundo, calentándote bajo el sol, pescando en mares remotos. Lo espero. Los dioses saben que este mundo necesita al menos una cosa, que permanezca pura. Murió esa noche, pacíficamente en su sueño, con una sonrisa en sus labios. Y aunque los maestres que encontraron su cuerpo no lo sabían, sus últimos pensamientos habían sido de alas rojas contra un cielo azul sin fin. Las guerras de Daenerys conmovieron a Poniente. Sus dragones incendiaron ejércitos y ciudades. Drogon, Eregal y Viserion se convirtieron en leyendas nuevas, historias contadas alrededor de fogatas sobre el regreso del poder Targaryen. Pero uno por uno cayeron. Viserion, corrompido y perdido. Eregal, derribado del cielo. Y finalmente Drogon, llevando el cuerpo de su madre hacia un destino desconocido. Una vez más, el mundo quedó sin dragones. O eso pensaban. En los años que siguieron, comenzaron a surgir nuevos relatos. Un pescador en las Islas del Verano juró haber visto un dragón rojo, más grande que cualquier cosa que había visto en las guerras, volando hacia el sur. Un mercader en Car reportó escuchar rugidos desde las tierras de la sombra,
diferentes de los que había escuchado cuando los dragones de Daenerys pasaron por allí. Un cazador más allá del muro, en los territorios salvajes más remotos. Encontró marcas de garras en un acantilado helado y huesos de ballena calcinados en una playa desolada. Los eruditos debatían estos relatos. Algunos creían que Drogon todavía vivía, salvaje ahora, libre del control humano. Otros pensaban que eran solo historias, deseos de un mundo que acababa de perder a sus dragones otra vez y no podía soportar la idea de volver a estar sin ellos. Pero en la ciudadela, un joven maestre llamado Edric encontró el informe sellado de Lysa. Habían pasado 120 años desde que fue archivado, superando el límite que ella había establecido. Con manos temblorosas, rompió el sello y leyó. Le tomó 3 días leer todo. Cuando terminó, salió de los archivos con ojos brillantes y una determinación que sus colegas no le habían visto antes. Voy a buscarlo, anunció en la reunión de maestres esa noche. Voy a encontrar al dragón original, si es que todavía vive. Porque si vive, entonces es el dragón vivo más viejo del mundo. Tendría casi 200 años ahora. Sería el puente entre la era antigua de dragones y esta nueva era. Sería la prueba de que los dragones pueden sobrevivir sin nosotros, quizás mejor sin nosotros. Es una búsqueda tonta, dijo el archimaestre más anciano. Lysa vio ese dragón hace más de un siglo. La esperanza de vida de un dragón, incluso uno en perfecta salud y libertad, rara vez supera los 200 años. Probablemente murió hace décadas. Probablemente, admitió Edric. Pero ¿qué si no? ¿Qué si es tan terco, tan fuerte, tan decidido a sobrevivir que ha superado incluso las expectativas de lo posible? No puedo vivir sin saber. Pasó otros 5 años planificando, reuniendo recursos, estudiando los patrones de avistamientos a lo largo de décadas. Y finalmente, con una pequeña tripulación y un barco resistente, zarpó hacia lo desconocido. Esta vez, la búsqueda fue aún más difícil. Los océanos que había navegado Lysa habían sido cartografiados desde entonces. Si Yama todavía vivía, habría tenido que mudarse más lejos, más allá de donde incluso los barcos exploradores más aventureros se atrevían a ir. Navegaron durante 2 años. 2 años de tormentas y calmas. 2 años de falsas esperanzas y decepciones. 2 años en que Edric se preguntó cada noche si estaba persiguiendo sombras, si había dedicado su vida a una fantasía, hasta la mañana en que lo vieron. No era el dragón rojo brillante de las descripciones antiguas. Este dragón era más oscuro. Sus escamas habían perdido algo de su brillo carmesí y habían adoptado tonos de granate profundo y bronce oxidado. Volaba más lento, con batidos de alas más medidos, más deliberados, y cuando aterrizó en un islote rocoso frente a su barco, Edric pudo ver cicatrices que hablaban de 200 años de vida, de cazar y sobrevivir y existir en un mundo que no fue hecho para criaturas como él. Pero estaba vivo. Edric desembarcó solo, contra las protestas de su tripulación. Se acercó despacio, con las manos visibles, con el corazón latiendo tan fuerte que pensó que podría explotar. Yama, dijo cuando estuvo lo suficientemente cerca para ser escuchado. He leído sobre ti. He leído sobre el hombre que murió para liberarte. He leído sobre todos los que vinieron después, que te buscaron no para capturarte, sino para dar testimonio. Te has convertido en algo más que un dragón. Eres un símbolo, prueba de que la libertad vale cualquier precio. Prueba de que incluso cuando todo parece perdido, la voluntad de vivir puede superar lo imposible. El dragón lo miró. Sus ojos dorados habían perdido un poco de su brillo, pero no su inteligencia. Parecía antigua ahora, realmente antigua, como si cada uno de sus casi 200 años estuviera grabado en su mirada. Nuevos dragones han venido y se han ido, continuó Edric. Pelearon en guerras humanas, murieron en causas humanas, pero tú nunca has servido a nadie excepto a ti mismo. Nunca has incendiado un ejército, ni has conquistado una ciudad. Has vivido para vivir, nada más, nada menos.
y eso te hace el más noble de todos los dragones que han existido. El dragón inclinó su cabeza lentamente, como si asintiera. Luego, con un esfuerzo visible, se levantó sobre sus patas. Era claro que estaba envejeciendo, que su cuerpo ya no era tan ágil como antes, pero había dignidad en sus movimientos, una gracia nacida de casi 2 siglos de experiencia. Caminó hasta el borde del acantilado y miró el mar. Durante largo rato no se movió. Simplemente miraba el horizonte como lo había hecho tantas veces antes. Edric se quedó de pie detrás de él, esperando, sin saber qué esperaba exactamente. Entonces el dragón giró su cabeza hacia él, y en un momento que Edric llevaría consigo por el resto de su vida, el dragón abrió su boca, no para rugir, no para amenazar. Salió un pequeño chorro de llamas, apenas un mechón comparado con el infierno que probablemente pudo escupir en su juventud, pero suficiente para decir que todavía podía, que todavía tenía fuego dentro, que todavía era un dragón. Luego, lentamente, cansadamente, desplegó sus alas. Eran vastas, aún en su edad, membranas enormes que capturaban la luz y la convertían en sombras movedizas sobre las rocas. 2 batidos y estaba en el aire. 3 y estaba ganando altura. 4 y estaba nivelándose. Pero esta vez no voló lejos. Simplemente voló en círculos sobre la isla. 1 vez, 2 veces, 3 veces, como si se estuviera despidiendo, como si supiera que este sería probablemente su último avistamiento por ojos humanos, y quería que fuera memorable. Finalmente, después de lo que pareció tanto tiempo como ningún tiempo, el dragón giró hacia el norte, hacia tierras aún más remotas, más frías, más vacías, hacia el final del mundo donde podría, finalmente, descansar. Edric lo observó hasta que desapareció. Luego se hundió en las rocas y lloró. Lloró por Daeron, quien dio su vida. Lloró por Celice y Baegon y Aerion, quienes dieron su curiosidad. Lloró por Lisa, quien dio su dedicación. Lloró por todos los que habían creído, contra toda lógica, que algo hermoso podía sobrevivir en un mundo demasiado a menudo feo. Y lloró por el dragón mismo, por 200 años de soledad, por una vida vivida sin compañía de su especie, sin un compañero, sin descendencia que continúe en su legado. El dragón había sobrevivido, sí, había vivido libre y orgulloso, pero el precio de esa libertad había sido alto. El último de cualquier cosa paga siempre el precio más alto. Cuando Edric regresó a la ciudadela, agregó su propio capítulo al registro continuo del último dragón y terminó con estas palabras: si lo veo otra vez, será solo en sueños. Si alguien lo ve otra vez, tendrá más suerte que cualquiera que haya vivido. Pero incluso si nadie lo vuelve a ver, su existencia ha significado algo. Ha probado que los errores del pasado no son permanentes. Ha probado que la libertad, una vez ganada, puede durar generaciones. Ha probado que algo precioso y único puede persistir en un mundo que no lo entiende ni lo valora adecuadamente. Y cuando finalmente muera, y todos debemos morir eventualmente, será como el último de su tipo, pero no como una víctima. Morirá como un sobreviviente, como un testamento a la persistencia, como un recordatorio de que el final de una era no es el final de la esperanza. Esa es la última entrada verificada sobre Llama. El dragón que escapó, el dragón que desafió las expectativas, el dragón que vivió casi 200 años después de que su especie supuestamente se extinguió. No hay más avistamientos registrados después de ese día. No hay prueba de dónde fue o cuándo finalmente murió. Algunos dicen que voló tan al norte que alcanzó tierras de hielo eterno, donde finalmente se acostó y dejó que el frío lo reclamara. Otros creen que encontró una cueva profunda en alguna montaña sin nombre. Se acurrucó allí como lo hacen los animales ancianos y simplemente no despertó una mañana. Y algunos, los más románticos, insisten en que todavía vuela, que los dragones pueden vivir más de lo que creemos, que en algún lugar en los rincones más remotos del mundo, alas rojas todavía capturan el sol. La verdad, como tantas verdades, probablemente nunca se sabrá con certeza.
Cuando los eruditos declaraban que la era de los dragones había terminado completamente, uno vivió, cazó y voló y existió en sus propios términos. Nunca cargó jinete, nunca sirvió guerra, nunca fue poseído. Fue, en el sentido más puro, libre. Y esa libertad costó una vida. La vida de Daeron Pike, un hombre que no era noble ni particularmente importante. Un hombre que simplemente vio una criatura que merecía algo mejor que morir en una fosa oscura y decidió que valía la pena morir para darle esa oportunidad en las generaciones posteriores. Cuando la gente habla del último dragón, usualmente se refieren a Drogon o a los dragones de Daenerys, pero hay unos pocos, los que han leído los textos correctos, que han seguido el hilo de la historia a través de décadas y siglos y que saben diferente. Saben que el verdadero último dragón fue uno que la mayoría nunca vio, uno que fue más listo, más fuerte, más persistente que todos los demás. Y cuando esos pocos cuentan su historia, siempre terminan de la misma manera, con un agradecimiento silencioso a un hombre común que hizo algo extraordinario, porque sin Daeron, el mundo habría perdido su último dragón libre y habría sido más pobre por ello. Descansa ahora, oyente noble. Deja que esta historia se asiente en tu mente como brasas en cenizas. Cierra los ojos y quizás, en tus sueños, verás lo que todos esos buscadores vieron. Alas rojas contra cielo azul, libertad hecha carne y escamas. El final de una era que se negó a terminar completamente. Que el último dragón vuele en tu imaginación mientras descansas y que su historia te recuerde que ningún final es definitivo mientras alguien tenga el coraje de desafiar lo inevitable. Que los 7 te protejan hasta el amanecer. Esto ha sido Narratis.